Vamos a ir iniciando, presentando el seminario, los objetivos, quienes participarán en él, y después pues les daremos la participación a cada uno de ellos. Bueno, esta sesión de este seminario sobre discapacidad y educación online, que tiene como título Retos y experiencias de alumnos Asperger en carreras tradicionales virtualizadas, pues tiene como el objetivo primeramente de unirse a los diferentes eventos que se están haciendo por el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que fue el día de ayer, 18 de febrero. Y bueno, también por esta situación, en este caso de educación superior, de cómo les está yendo a algunos Asperger que conocemos, ¿sí? En educación superior, y cuáles han sido los retos y las estrategias a seguir en esta etapa de confinamiento y de educación a distancia, ¿no? Mencionar primeramente que se ha confundido un poco la cuestión de la virtualización y la digitalización. En algunos casos se toma como sinónimo, ¿no? Pero aquí en el sistema de universidad virtual, lo que hemos discutido es que pues la digitalización es simplemente pasar algo a virtual. Por ejemplo, cuando escaneamos un documento, ¿no? Y decimos, pues ya lo digitalizamos, ¿no? En este caso en educación, pues cuando se tiene algún programa, el simplemente pues digitalizarlo, ponerlo escanearlo, ponerlo en una página de internet, y pues ahí decimos que ya está digitalizado, ¿no? Va un poco aparte de lo que hemos llamado virtualización o de la educación virtual, que bueno, tiene un objetivo, tiene una metodología, tiene una especialidad. Entonces, pues sí vemos que hay una diferencia en ello, ¿no? Es primeramente lo que tenemos que comentar, porque pues sí, al principio los alumnos pues se confundían en cuanto a si nada más iban a tener las instrucciones de las materias en una página en internet, en una plataforma, o si finalmente las clases iban a llevar tal cual, con asesoría, con apoyos, con videoconferencias grupales, con videoconferencias de uno a uno, y entonces obviamente la dinámica es diferente, ¿no? Yo creo que pues también en la experiencia de cada uno de ustedes, ya habrá tiempo pues en un momento de este seminario para discutir pues también sus propias experiencias, que bueno, nos ha llevado a tener diferentes grados de satisfacción o incluso de frustración, ¿no? Que es lo que vamos a platicar con los invitados. Bueno, entonces los presento. Por aquí ya vi que andaba Jezabel Gallardo. Ella pues es especialista en jóvenes Asperger, sobre todo jóvenes y adultos, y por lo tanto pues ha guiado a algunos, ha apoyado a algunos en la inclusión universitaria, sí, que pues a veces pensamos que ya son adultos y ya no requieren el apoyo, pero bueno, sí, pues la requerirán toda la vida, pues de menor medida, mayor o menor medida, pero bueno, ella nos comentará cuáles han sido los problemas o situaciones que ha visto en alguna de las personas que tiene como pacientes, ¿no? No sé si ya se conectó, si no se conectarán unos minutos más. Hola, Jezabel. Ya se conectarán en algunos minutos más. Roberto Maciel, que también él ha trabajado con jóvenes y también pues tendrá algunas experiencias como terapeuta de las situaciones a las que se han enfrentado estos jóvenes. Y también invitamos a Balam Lai, que él es un joven con Asperger, que actualmente cursa el 6º semestre de la licenciatura en Química en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, y que también pues, nos hablará de este proceso, ¿no? Él obviamente, pues como está en 6º semestre, pues entró antes de la pandemia, y pues ya lleva prácticamente lo que será
un año en esta situación de educación virtual, ¿no? Entonces, pues ya también él nos contará su experiencia. Entonces, bueno, sin más, quisiera darle primeramente la voz a Jezabel, aunque bueno, supongo que pues la mayoría de ustedes conoce qué es el Asperger, pero bueno, para que Jezabel nos comente un poquito sobre algunas características de los adultos con Asperger, sobre todo en nuestro contexto. Por favor, Jezabel. Sí, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues como mencionabas, el día de ayer se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger y pues bueno, yo creo que ya hay un poco más de conocimiento en cuanto a pues de qué se trata. Entonces, pero bueno, vamos a dar como algunas cosas como muy puntuales de alguna manera, ¿no? El síndrome de Asperger es parte de lo que se conoce como trastornos del espectro autista. Hay algunas variaciones, incluso hay otros lugares, hay países en los que incluso ya no se diagnostica el síndrome de Asperger y el diagnóstico que se da es trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque, bueno, por muchos años se consideró que era parte de, e incluso estaba considerado como la parte, digamos, como más leve, ¿sí? O sobre todo en la parte cognitiva, como con mayores habilidades dentro de lo que es el espectro, ¿sí? Nada más que sí hay algunas diferencias. A ver, para la cuestión de, bueno, para entender en específico qué es, estamos hablando que no es una enfermedad, que es una condición de vida, ¿sí? Yo lo explico mucho más sencillo y digo, es una forma de ser diferente. Quien tiene Asperger percibe el mundo de una manera diferente, piensa de una manera diferente y por ello se comporta de una manera diferente. Algunas de las, hay principalmente 3 áreas de afectación. Una es el área de la comunicación y esto se da dependiendo de la persona en diferentes grados. No existe como tal el que anotemos como grado 1, grado 2, grado 3, sino que esto se mide en cuanto a la funcionalidad. Hay personas que pueden ser mucho más funcionales, hablamos en sentido de que puedan de alguna manera cursar con educación, poder tener una vida autónoma, y hay quien, digamos, se presenta con una mayor afectación y bueno, es mucho más complicado o requieren de mucho más apoyo para poder salir adelante en todas las cosas que tengan que hacer, ¿no? Lo principal aquí es, hay problemas para entender, digamos, que el lenguaje, ¿sí? Para poderse comunicar. Muchas veces cuando la afectación es mucho más grande, digamos que incluso tienen dificultades para comprender lo que se les dice. No porque no entiendan el lenguaje tal cual, pero digamos que pueden cometer errores en cuanto a la comprensión literal. Suelen entender de manera muy literal en general todo. Y de ahí, pues, que puedan hacer su criterio de alguna manera para entender las cosas muchas veces sea erróneo. Otra de las características es sobre todo en lo que es la comunicación social. Comparten poco sus intereses, comparten poco sobre ellos mismos, les cuesta trabajo o no entienden muchas veces el por qué es importante compartir cómo me siento, cómo estoy con otra persona. ¿Sí? Si tengo una duda, la idea es más bien yo la resuelvo en lugar de que la comparto. Entonces, desde ahí obviamente, pues se generan muchas problemáticas cuando son personas que difícilmente comunican qué piensan y qué sienten, ¿sí? Entonces, acaban infiriendo muchas cosas de manera equivocada y pues esto genera una problemática mayor. Otra de las cosas es que les cuesta también mucho trabajo, digamos, que ser flexibles en cuanto a su pensamiento. Una de las características es eso, es caracterizarse por un pensamiento rígido, en donde tienen como ideas muy asentadas y que el ver opciones les es complicado. Esto es también si se les genera un problema, y ahorita podemos hablar un poquito más de eso ahora con todo esto que ellos tienen que aprender de qué es estar ahora en clases de manera virtual, pues bueno, de repente podemos cometer nosotros errores en pretender que los demás entienden, ¿no? ¿Sí? O asumimos que todos los demás saben qué hacer. Con ellos no. Con ellos es cambio de reglas y no es tan fácilmente que puedan adaptar su pensamiento a las nuevas, digamos,
retos que tienen que vivir, sino que entonces quieren mantener la misma rutina que venían teniendo, incluso antes de, pues en este caso, estar ahora en línea, ¿no? En sus clases. ¿Qué otra cosa? Dificultad para interactuar, dificultad para socializar. Esto viene dado precisamente por lo que mencionaba antes de lo que es la comunicación, ¿sí? No es que no les interesen otras personas, es que de alguna manera no saben cómo hacerlo. Incluso esa es una diferencia muy clara entre el autismo y el Asperger. Quien tiene autismo, digamos que sí, no va a haber un interés en el otro. La persona con Asperger sí tiene ese interés en comunicarse, en interactuar con el otro, pero no tiene las herramientas para hacerlo. Y de ahí que pueda quedarse pues aislado, o que se aísle precisamente por todos los temores, por todos los miedos, por todos los errores en los que cae, y que eso haga difícil la interacción. ¿Sí? Entonces, digamos que estas podrían ser como las generalidades de quien puede tener Asperger. Y bueno, pues ya podríamos ir hablando como más a detalle en el tema del día de hoy. Sí, muchas gracias, Jezabel. E incluso, bueno, tú lo mencionaste hace un momento, dijiste pues que en algunos lugares pues ya no se diagnostica, y también esa ha sido una de las como dudas generalizadas en otros foros, en otras conversaciones, sobre qué pasa pues con el Asperger en la nueva clasificación, ¿no? Y también, bueno, señalar que en el caso de la llamada CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que bueno, así se llama el manual de la Organización Mundial de la Salud, si bien pues ya está publicado, todavía no entra en vigor sino hasta el 1 de enero de 2022, ¿no? Entonces digamos que pues sigue siendo oficial el Asperger, ¿no? O sea, no ha desaparecido, le queda pues menos de un año de vigencia, al menos en esta clasificación. Pero también señalar que pues quizás a lo mejor en México no haya una asociación entre Aspergers como lo hay en otros países, pero que sí en otros países pues hay como una identidad cultural muy importante alrededor de lo que son los llamados Asperger o Aspis, ¿no? Y que de repente en México pues como que queremos borrarlos de un momento, incluso los que siguen el famoso DSM, en su versión 5, pues ya prácticamente no hablan de Asperger, ¿no? Pero bueno, que también pues contribuye a esta cuestión, más que a la categoría clínica, pues realmente contribuye a esta cuestión de identidad, ¿no? Que algunas personas pues sí lo asumen, ¿no? Bueno, en este caso, Balam, no sé si nos quieras comentar un poco cómo te sentiste cuando entraste a la facultad en los primeros semestres, y cuál ha sido tu sentir, cómo ha sido tu relación con tus materias, con tus maestros, ya pues en el pasado semestre y en que va a comenzar, que bueno, van virtuales. No sé si nos puedas comentar, Balam, enciende tu micrófono para que puedas comentarlo. Pues en mis clases virtuales he tenido algunas dificultades, como por ejemplo, al aclararme dudas. En clases presenciales, pues puedes ir con el maestro y puedes preguntarle lo específico y te lo puede explicar, no sé, te lo puede dibujar o te lo puede detallar más bien. Y en virtual, pues no. Y a veces les haces una pregunta y pues algunos pueden tardar en respondértela y ya te puedes quedar con la duda. Y pues también en las clases prácticas, pues no es lo mismo a distancia que hacerlo en presenciales. Tienes que ver videos y comprender cómo se hacen. Y en lo presencial, pues puedes ver cómo sale todo bien. Y es lo que se me ocurre hasta ahora. Muy bien. Bueno, incluso cuando Balam entró ahí a la Facultad de Ciencias Químicas, bueno, a la licenciatura en Química, pues Jezabel acudió, Jezabel estuvo apoyando a Balam en este proceso, y ella acudió con el coordinador de la carrera, precisamente pues para, como primer contacto, para poder ver de qué manera Balam podía
pues optimizar su presencia, su estancia ahí en la escuela, ¿no? También hicimos un par de foros, pues con el objetivo de concientizar, de hablar sobre el tema, de proponer algunas metodologías de trabajo ahí en el CUSEI, tanto pues a los profesores como a sus propios compañeros, y en este caso pues los maestros como que sabían bien pues la condición de Balam, ¿no? Pero también Balam ahora me decía que como está en virtual, pues no se le ha pues hecho necesario decir que es Asperger, cuando pues tal vez sea importante señalarlo por esta cuestión que él mismo señala, ¿no? Que él mismo dice sobre esta situación, pues que a veces se queda con alguna duda, que pues a veces puede preguntar, o a veces uno en lo virtual que da una explicación, pues pensaría que quedó medianamente entendible y que pueden complementar viendo videos, leyendo algún material, alguna herramienta, pero bueno, no siempre es así. No sé, Jezabel, si en tu experiencia con algunas otras jóvenes, ¿cuál haya sido pues más bien la experiencia con algunos otros jóvenes que estén en educación superior y que se enfrenten ahora a la virtualización con esta pandemia? Sí, yo creo que uno de los puntos que incluso yo había pensado como primordial es justo lo que mencionó Balam, que es la aclaración de dudas, que es al estar de manera virtual, pues el maestro también pues asume, como tú mencionas, ¿no? Que se entendió, se puede dar, y yo entiendo que no es de repente por parte del maestro, puede decir, voy a mandar un correo, aquí está la información, pueden buscar aquí y acá, pero surgen dudas. Y al no conocer esos mecanismos, como dice Balam, es más fácil saber, y trabajaba yo mucho antes en el acércate al maestro, dile, pregúntale, pero porque estaba ahí en físico. Ahora la cuestión de decir, oye, de todas maneras tienes que buscarlo, pero ya es que estar preguntando, ¿cómo el maestro explicó que podías contactarlo? Porque me ha pasado mucho es que le mandé un correo porque dijo que le podíamos mandar el correo. La respuesta del correo nunca llega. Después, cuando averiguas con el maestro, no, es que me puede mandar un mensaje. Pero después a lo mejor la queja es sí, me puede mandar un mensaje, pero que no me lo mande durante la clase porque durante la clase no le contesto. O sea, son demasiados detalles y demasiadas cosas que hay que tomar en cuenta para precisamente poder incluso hablar con un maestro, ¿no? Hay asesorías a lo mejor tal día a tal hora. Entonces, a mí me toca, por ejemplo, saber en específico con cada uno, porque aquí va cambiando de acuerdo a la escuela en la que cada uno esté, de acuerdo a la carrera y las exigencias que cada carrera tenga, el tener que averiguar cómo se contacta al maestro, qué es lo que pide, en qué tiempo se tienen que entregar las cosas, ¿sí? Y pues eso, la verdad es que ha vuelto muy complejo lo que es el desempeño de los chicos en la escuela, ¿no? Otra cosa es también que en general las personas con Asperger se les dificulta lo que es la organización y lo que es la organización sobre todo del tiempo. Entonces ahora lo que yo he notado es que existe esta cuestión como de no tiempo al estar en la cuestión virtual. Era diferente tenerte que levantar, ir a la escuela, saber que estás ahí y hacer las cosas que tocan de la escuela. Pero ahora saber que están en casa, que de alguna manera hay muchos más distractores, ¿sí? Muchos más, incluso el estar con una computadora cuando tienen problemas de atención y de concentración, muchos de ellos sí, claro, dicen, pero es que me distraigo y ya estoy viendo un video en YouTube o ya estoy abriendo otra página o me pierdo con todas las páginas que tengo que tener abiertas porque el maestro me está pidiendo que tengo que revisar. Son demasiadas cosas a las que tienen que prestar atención y eso obviamente dificulta el aprendizaje. Entonces, de alguna manera, creo que esas son las cosas que yo, sobre todo, en la cuestión del aprendizaje, destacaría como más importantes. Como tú dices, no saben tampoco que tienen Asperger. Si de por sí muchos maestros no saben qué es el Asperger ni cómo pueden apoyar a su alumno, ahora, si no lo sabes, pues se genera una problemática aún mayor y pues también no sé, no se sabe cómo poder hacer ese abordaje para que tenga un mejor desempeño. Sí, aquí en el chat pregunta Rafael Morales que cuando se habla de no tiempo y pregunta, ¿tiene que ver con la falta de rutina de estudio?
¿Hay algo? No. A ver, bueno, en general, en la cuestión del Asperger tienen dificultades en lo que son las funciones ejecutivas. Eso es lo que maneja el lóbulo frontal. Parte de las funciones ejecutivas es precisamente la organización, la planeación, el seguimiento de pasos. Esto es algo que no es igual en todos, pero que a la mayoría se les dificulta, ¿sí? Entonces, la cuestión de decir qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después, o sea, el poder decir paso 1, paso 2, paso 3, eso es algo que definitivamente se tiene que trabajar siempre en terapia, porque es algo que les cuesta mucho trabajo, ¿sí? Pero ahorita también que mencioné esa cuestión del tiempo, hay un término que es tiempo Asperger. Y ese tiempo Asperger es un tiempo pues, que no tiene medición. Son malos para medir el tiempo en general, ¿sí? Los que pudieran ser obsesivos o pudieran haber desarrollado ya cosas de estar con el reloj y que incluso cuando no tienen dificultades de tiempo suelen ser exageradamente puntuales, pero si no, escuchas mucho no sé, tardan demasiado tiempo comiendo, demasiado tiempo bañándose, demasiado tiempo haciendo una tarea, demasiado tiempo, o sea, es como si, no es que no les importe, pero se maneja, o sea, no le dan la importancia muchas veces que nosotros podríamos asumir que tiene el tiempo. Entonces, desde ahí es, mientras están conectados en clase, pudiera funcionar, pero después de que se desconectan, ahora ponte a hacer las tareas, híjole, pudieran verse en muchos líos porque de alguna manera no saben planear y no saben organizarse. A eso me refiero de alguna manera con el mal manejo del tiempo que tienen. Muy bien. Balam, me gustaría que nos comentaras tu experiencia ahora en el trabajo en equipo, que bueno, tú ya lo decías, el trabajo en equipo pues es muy diferente en lo presencial, pero ahora, ¿cómo ha sido el trabajo en equipo en lo virtual? ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo en Vinas, pues en parejas? Y esta dinámica que también se ha hecho. ¿Cómo te ha resultado a ti esta dinámica de trabajo ahora en esto de lo virtual? Pues es casi todo igual que en presencial, porque la mayoría siempre nos dividimos el trabajo y cada quien en su casa lo investiga por su cuenta y así. Y Y ya nada más no, se conjunta y se entrega, ¿no? Nada más entonces sería, digamos, no habría mucha diferencia en eso. sí, no hubo mucha. Y pues la organización, pues depende con qué compañeros te tocaba. Algunos eran organizados y algunos no, como todos. Mm, ujú. Muy bien, gracias. Aquí en el chat, bueno, Marianela Moreno nos hace unos comentarios que, bueno, ustedes pueden ahí leerlo, pues, pero está esta debate, ¿no? que ha habido sobre, pues, sobre la CIE, que comentaba yo hace un momento, y el DSM-5, las definiciones que ahí vienen, y bueno, esta situación que me parece a mí muy importante de discutir, ¿no? Sobre el Asperger, sobre el espectro autista, sobre la similitud o la diferencia conceptual y la similitud o diferencia ya real, me parece a mí muy interesante discutir. Yo inclusive siempre he dicho que es importante esa discusión, pero que pocas veces se hace, ¿no? Yo, por ejemplo, en algunos foros siempre decía, los enviados o los representantes de México en las discusiones estas de la CIE, que sé que existen y que están ahí, o sea, ¿qué han dicho con respecto al Asperger? O si no dijeron nada, sino a lo mejor si no había un punto de expertise en esta cuestión. Pero me parece que es importante porque para Marianela, pues lo señala, que en algunos momentos causa confusión todavía hablar de Asperger en algunas cuestiones, aunque digo, todavía sigue siendo válido el término, porque la CIE pues sigue en vigencia, pero algunos otros pues se siguen basando o más bien ya se basan en el DSM y pues hablan totalmente en estos números que ahora le pusieron, que luego a mí me confunden si el 1 es el más alto o es el menor, pero está esta situación. No sé tú, Jezabel, ¿qué opinas al respecto sobre esta situación?
Sí, sigue siendo como muy confuso. La verdad es que como yo lo entiendo es, ver, el DSM es el manual de la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, de alguna manera, sí es, por supuesto, que cuando damos un diagnóstico, tenemos que basarnos en criterios establecidos pues de manera general, ¿no? No es que yo pueda, como Jezabel, solamente dar un diagnóstico, pero de alguna manera simplemente quedarnos con lo que la Asociación Americana de Psiquiatría dice, me parece como muy limitado. Hay incluso muchos otros criterios de muchas otras personas alrededor del mundo que siguen validando estas diferencias con el Asperger. Ahora, no son cosas completamente distintas. Por eso también nos seguimos, sigue siendo complicado poder definir o marcar muy claras las diferencias cuando hablamos de trastornos del espectro autista y cuando hablamos de Asperger. ¿Sí? Una de las características es la cuestión de los trastornos del espectro autista pudiera incluso cursar con una discapacidad intelectual. En el Asperger esto generalmente no se da. Es más bien, estamos hablando de que el coeficiente intelectual es normal o incluso superior. ¿Sí? Pudiera, mencionan por ahí algo sobre lo que es los de autismo con alto funcionamiento. Sí, nada más que digamos que es más común que digamos que a nivel universitario, ¿sí? Si una persona va a llegar a nivel universitario, estamos hablando de que se va a ir más por el lado de que tiene síndrome de Asperger que la cuestión de un autismo de alto funcionamiento, ¿sí? Esas serían como las diferencias, pero meternos ya en todas las diferencias es la misma, las mismas problemáticas en la comunicación, en la forma de pensamiento, en las obsesiones se dan igual tanto en el autismo como en el Asperger, solamente que digamos que se pueden dar de manera más funcional. Alguien con autismo pudiera estar muy obsesionado con recabar información, pero más como en la cuestión a lo mejor de objetos, de cuestiones que no tienen como mucho, a ver, sentido no lo van a tener, pero lo tienen para él. Pero en la cuestión del Asperger va a ser a lo mejor recabar información sobre historia, ¿sí? O sea, sobre cuestiones o las obsesiones se dan más a otro nivel como por eso se necesita que cognitivamente, digamos, que no exista una afectación. No va a estar nada más preocupado por acumular trenes, sino que va a investigar un Asperger de dónde vienen los trenes, la historia de eso, qué puede hacer con eso, e incluso pudiera llegar a que una de sus obsesiones precisamente sea su campo de estudio y a eso se dedique. Entonces, más o menos, pero tratar de definirlo tal cual, sí, es un lío y realmente yo creo que en eso continúa, pues a nivel internacional, ¿no? Yo soy más en la cuestión, yo digo, eso se los dejo a los investigadores, yo estoy completamente en la cuestión práctica. A mí, sí, me es importante decirle a alguien, ¿tienes Asperger o la cuestión de o tienes autismo? Porque también es importante la identificación de la persona, no con una etiqueta, sino con que encuentre su propia identidad y se pueda sentir identificado con un grupo de personas que de alguna manera puede tener o puede tener las mismas experiencias que él. Y definitivamente, cuando tú dices autismo, no puedes lograr esa identidad con alguien que es muy funcional. Funciona más con el diagnóstico de Asperger. Sí, bueno, ahorita en un momento le damos la palabra a Marianela, porque precisamente lo que nos interesa pues en este seminario pues es esta cuestión del conocimiento, del debate, de las diferentes ideas, etcétera, ¿no? Pero antes, bueno, bienvenido Roberto Maciel. Me gustaría, Roberto, si nos pudieras apoyar con una pregunta que hace Antonio Valderrama, que pregunta, ¿cómo es diagnosticado el Asperger? No sé si nos pudieras comentar eso, Roberto, por favor. Está apagado tu micrófono, Roberto. Ahí estoy. Buenos días a todos. Creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Ahorita, ¿cómo estamos diagnosticando el Asperger? Porque efectivamente, ¿no? Sí hay una gran diferencia entre una persona que tiene autismo con una que tiene Asperger. Pero ahorita yo sí soy de la idea de que está bastante bien que podamos meter a las personas con Asperger dentro de la clasificación de autismo, porque tiene sus ventajas
incluso desde cómo son atendidas por medio de algunos seguros de gastos médicos, ¿no? O sea, una persona con Asperger no puede acceder tan fácilmente a que algunos gastos médicos sean cubiertos como lo son con una persona con autismo, ¿no? Entonces, empezando desde ahí, creo que si hablamos desde la parte económica, está bastante bien, ¿no? Eh, pero sí, ya en la parte ejecutiva, sí tú te das cuenta que es una diferencia muy marcada, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos ahorita? Bueno, pues si yo me baso justamente en la PDA, ¿no? Y en el DSM-5, pues bueno, no estamos soltando ahorita diagnósticos de Asperger, ¿no? O sea, soltamos el diagnóstico de autismo. De hecho, a los adultos que he estado diagnosticando últimamente con este diagnóstico, sí se les menciona, ¿no? En donde le dices, tu diagnóstico es autismo, ¿no? Pero si todavía te lo pudiera meter dentro de una clasificación, sería justamente por Asperger. Y coincido mucho con lo que menciona Hetzabel, ¿no? En esta parte, ¿no? La gran diferencia es que una persona con Asperger no necesariamente tiene dificultades en la parte cognitiva, ¿no? En esta parte, en el procesamiento de la información. Notas, ¿no? Que hay una fluidez, notas que es más sencillo poder cambiar de temas, ¿no? A diferencia de una persona con autismo, ¿no? En donde puedes llevar otro tipo de conversación que en muy poco, en un corto tiempo va a empezarse a buscar regresar a su tema de interés, pero puede debatirlo todavía mucho más que una persona con autismo, ¿no? Gracias, Roberto. Y bueno, me gustaría darle la palabra a Marianela para que, bueno, ella también exponga sus ideas. Marianela la presento muy rápidamente. Bueno, ella es una ya adoptada mexicana, pero bueno, de nacionalidad venezolana, y ella estuvo apoyando en el sexenio de Enrique Peña Nieto en las políticas públicas con referencia al autismo, ¿no? Entonces, bueno, ella nos hablará un poquito más de eso y nos pondrá también en este debate sus ideas. Por favor, Marianela. Gracias por darme las palabras, no lo tenía considerado, pero fíjense, esto es una diatriba que está sobre el tapete y como estamos en un medio universitario es muy importante discutirlo, ¿no? Y vamos a partir de lo que es el concepto de espectro que fue defendido por Lorna Wynne desde 1900. Es una cuestión, como quien dice, de grado. Desde el autista que tiene discapacidad cognitiva a aquel que está en el otro extremo que no lo tiene, que sería, como quien dice, el Asperger o el Asperger. El problema es que tradicionalmente, justamente al decir no tienes autismo, sino tienes Asperger, muchos se han visto afectados de llegar a la atención que realmente requieren. Cuando yo escucho a Yexabel, que ha expuesto las características de manera, bueno, excelente, perfecta, o sea, no, ¿qué quieres que te diga, Yexabel? Lo he disfrutado muchísimo. Sigo viendo que es una cuestión de grado. En los 40 años que tengo, bueno, ya más, que tengo trabajando en el área de autismo, esta parte de las características cognitivas es parte de mi tesis doctoral, ha sido para mí muy, muy importante. Y sí fui una de las que defendí del DSM-4 al DSM-5 esa idea de la condición de el espectro, de una pléyade de características que van del mayor compromiso al menor compromiso y que esto no refleja sino otra cosa, como tú muy bien lo decías, Isabel, una manera diferente de abordar el mundo. Lo que debemos es tratar de quitar la parte, digamos, como patológica per se, a tratar de entender a la persona en esa dimensión biopsicosocial de cómo con esas características que viene en un contexto social en el cual está inmerso, la persona se va a manifestar. En la medida que conozcamos mejor esas características cognitivas, emocionales de las personas que están dentro del espectro, porque lo que defiendo es el concepto de espectro,
vamos a poder darle una atención más agradable. Y por eso toda la investigación que hace muchos años está sobre buscar una clasificación más que multiaxial de cajitas como el que es de la OMS, y las DSM, que son de la Asociación Psiquiátrica Americana, es la clasificación por dimensiones. O sea, buscar la parte de las dimensiones. Entonces, cuando yo te oigo hablando, Yexabel, me ubico en las dimensiones, y en esas dimensiones las sigo viendo como un espectro. Entonces, es una posición, digamos, muy particular, y que sí he defendido en foros internacionales, yendo más allá de la patologización de la condición. He defendido todo el tiempo la palabra condición, y desde hace mucho tiempo. La peleábamos muchísimo, inclusive con UNICEF y con todo lo que era la UNESCO. Te estoy hablando del año de 1996, de que entendiéramos que son condiciones. Bueno, gracias, y perdónenme que me encadené. No, creo que al contrario, pues como en un medio universitario, pues lo importante pues es este debate y esta generación de conocimiento, ¿no? Y ya sí, soy o sea, mexicana, Tonatiuh, no, ya eres importada, pero mexicana. ya soy mexicana, mucha honra. Sí. Sí, exactamente. Bueno, como les decía yo, en estos diferentes foros que ha habido entre ayer y que habrá el día de hoy con respecto a esta celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger, precisamente también se ha comentado esta situación y esta cuestión de los alumnos, ¿no? Sobre todo, creo que es muy importante lo que dijo Roberto, que para unos efectos muy reales, muy prácticos de cuestión de atención terapéutica, médica, pues sí, quizás el término autismo sea el requerido, ¿no? Pero también esta otra cuestión cultural que les decía yo hace un momento, ¿no? Como decía Jezabel, pues esta identidad de decir, bueno, soy Asperger y no soy autista, entonces también tiene otro tipo de discusión que bueno, yo creo que debe de haber ahí más debate y sobre todo pues más debate en ellos, ¿no? Que son los que están viviendo esto día a día, ¿no? Es cierto que en lo virtual, pues ahora habrá materias que son un poco más fácil de llevar en la cuestión de virtualización, pero tenemos el caso aquí en Guadalajara de dos personas que, bueno, de hecho ellos sí están diagnosticados como con autismo, no con Asperger, que lograron entrar a la Facultad de Medicina, ¿sí? que bueno, ya de sí, por sí es complicado entrar a medicina. Entonces fue un gran mérito de ellos haber logrado entrar a la Facultad de Medicina, y que sí, ellos han dicho pues que lo virtual se les ha complicado porque pues obviamente no puedes aprender a inyectar virtualmente, o no puedes aprender a hacer esta cuestión, se me fue el nombre, pero bueno, esto de las maniobras de resucitación para una persona virtualmente. O sea, digo, puedes ver el video, pero no es igual que estar ahí, ¿no? Entonces ellos lo ven también como algo que aunque yo vea el video, aunque el video me explique paso a paso cómo inyectar o cómo hacer estas maniobras, finalmente ellos sienten que pues nunca va a ser igual que en la práctica. En este sentido, no sé, incluso pues ha sido un poco medio frustrante para ellos, que incluso por ahí en algún momento mencionaron la opción de pues mejor ahorita descanso, no pongo una pausa a la formación y me reincorporo cuando cuando regresemos a la normalidad. No sé en ese sentido, Jezabel o Roberto, si esta cuestión de la virtualización de las carreras, de los estudios, haya provocado en algunos jóvenes este deseo de mejor ponerse en pausa, de desertar, de no querer pues estar continuar el estudio hasta que no vuelvan a una cuestión presencial. No sé, pues en su experiencia con estos jóvenes, ¿qué ha sucedido? Mira, a mí en lo particular,
me ha tocado con las personas que veo, que quien era buen estudiante, sigue siendo ahorita buen estudiante, ¿sí? O sea, quien no tenía como dificultades mucho más grandes, o estoy pensando que las dificultades no eran tanto en cuanto a la cuestión académica, sino que era más en lo social, más en cuanto a la interacción con los otros. Sí se ha podido ver o acrecentar un poquito la dificultad, pero no tanto, ¿sí? O sea, han podido continuar de alguna manera. Hemos trabajado más bien las cuestiones, como mencionaba antes, de organización, pero quien estaba enganchado con el sí, la escuela, me gusta, hay que cumplir, etcétera, han seguido dentro de eso. Sí, más bien nos hemos centrado en la cuestión del aislamiento tan grande que, pues que están teniendo y que incluso muchos es, pues igual y así está bien, ya no quiero regresar. ¿Por qué? Porque se les quitó esta cuestión de esta ansiedad social de tener que estar allá afuera y esos son los que ahorita están cómodos de alguna manera en su casa. Pero por otro lado, sí me ha tocado escuchar a muchos que también es como si la escuela ahorita no valiera. Como este pensamiento en donde, bueno, a la escuela uno va, ¿no? Y hay que estar ahí y en el salón de clases y viene otra vez como este pensamiento un poco rígido en donde ahora cambió y es como si estuvieran bueno, pero es que no vale mucho, o sea, ahorita no importa si no hago el trabajo, ahorita no importa si no lo presento, o sea, sin entender que de alguna manera siguen, o sea, hay que seguir conectándose a las clases, hay que seguir cumpliendo con las tareas y sí, no me ha tocado ninguno que diga, a lo mejor un par que sí tuvieron que esperarse, pero porque apenas iban a ingresar. Entonces ahí la opción era más bien ingresar ahorita, ya el que le tocó, tipo como Balam, bueno, él se tuvo que adaptar de alguna manera, pero porque ya estaba en la carrera, ¿sí? Eso es lo que han tenido que hacer, pero sí con los que van a iniciar, sí a lo mejor han tenido que esperar, pero más bien es como en esta cuestión en donde es no sé, como por no estar en presencial como solía hacerse, como para ellos así es como debe de ser la escuela. Esta cuestión de estar en línea es como si también permitiera que de repente ellos puedan elegir qué tarea entregan, qué no, a qué clase se conectan y a qué clase no. Entonces es la parte en donde hay que volver otra vez con todos estos lineamientos para poderles explicar cómo es que funciona esta cuestión virtual, que sigue siendo la escuela, que sigue teniendo esa validez y que ellos tienen que tener las mismas responsabilidades. Roberto, ¿alguna opinión en Sí, esto? mira, híjole, hay opiniones de todo, ¿no? Tengo desde los chicos que están fascinados tomando clases en línea, ¿no? Creo que en su gran mayoría, con o sin un diagnóstico, creo que los jóvenes están encantados con estar tomando clases en línea. Obviamente sí extrañan la parte de interacciones sociales, pero creo que hay cosas más de fondo, ¿no? Incluso sobre cómo están utilizando sus tiempos, ¿no? Esta parte de tener horarios muy establecidos y poder dedicar tiempo a realizar otras actividades que a lo mejor implica el traslado, ¿no? Es algo que ha sido atractivo para muchos de ellos, ¿no? Como aquí lo que noto, ¿no? Es que aquellos chicos que están en preparatoria, creo que la parte presencial viene más de una preocupación por parte de los papás, ¿no? Yo lo que he notado en general con mis pacientes es esa parte, ¿no? Es la preparatoria, tiene que ser presencial, pero es una idea que viene muy arraigada por parte de papás. Cuando tú les preguntas directamente a los chicos, ellos se encuentran muy cómodos. Sí va a haber muchos otros que te van a decir que sí lo extrañan, pero no es algo así como híjole, es vital, o mejor pongo una pausa para después regresar en presencial. No, no lo es, ¿no? Lo disfrutan. Creo que aquí en lo que tenemos que ser muy cuidadosos en esta modalidad, ¿no? Es que si la vamos a adoptar, ¿no? Para estar llevando los estudios, es que tanto los padres, ¿no? Y vuelvo a hacer énfasis a lo mejor a nivel preparatorio, ¿no? Que tanto los padres realmente están cumpliendo muchas de las responsabilidades de los mismos adolescentes como tal. Porque lo que vengo observando es que justamente estando en casa, ¿no? Un papá puede estar más constantemente revisando qué tanta atención pone, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y de repente no dejar que incluso el chico se equivoque,
¿no? Creo que lo veo un poco riesgoso, ¿no? Estamos en la parte de la adolescencia, es momento en el que el chico todavía debe de estarse equivocando de manera recurrente para aprender de ello. Y creo que ahorita el detallito que tenemos en línea es que justamente los papás están tratando de que todo sea perfecto. Y era como el otro día platicaba con uno, ¿no? Hay que déjalo que se equivoque. O sea, realmente deja que vea que sus calificaciones bajan, ¿no? O sea, realmente deja que de repente deje de presentar algunas tareas para que se dé cuenta que si nosotros no estamos presionando, pues él tiene que empezar a desarrollar este tipo de actividades. En nivel universidad, ¿no? Lo veo muy distinto. Como ya son temas de su interés, ¿no? Ya se enfocan más, ¿no? En la realización de las actividades de manera autónoma. Algo que a mí me sigue faltando un poco, ¿no? En este sentido en línea, es la parte de las interacciones sociales, pero no tanto como normalmente se llevan en una universidad, fuera del contexto de clase, ¿no? Sino de repente, incluso en los trabajos grupales, ¿no? En donde, por ejemplo, lo que sí notas es que se conectan, dividen trabajos, cada uno hace su trabajo, después se unen y empalman, ¿no? Creo que a mí en línea lo que me sigue haciendo falta es como dar estos espacios en los que los chavos estén discutiendo, ¿no? En ese espacio en donde realmente pueda, así como lo estamos haciendo ahorita nosotros, poner un tema en común, estarlo desmenuzando. Creo que es algo que me sigue haciendo falta mucho en línea, ¿no? Pero creo que es algo que podemos ir perfeccionando. Poner pausa al estudio no lo haría, más bien hay que verlo ahorita como esa oportunidad de ver qué áreas son las que nos hacen falta por desarrollar desde un ambiente controlado como casa, para que cuando se tenga oportunidad de regresar a clases presenciales, los que lo hagan, ¿no? Puedan traer mejor desarrolladas estas habilidades, y los que no, pues que por lo menos se queden de manera autónoma. Y nada más para resaltar, ¿no? En educación online, por ejemplo, no solamente es la parte de la facilidad en las interacciones sociales que se tienen, ¿no? Por ejemplo, muchos de mis chicos me han reportado que el hecho de no tener que estar expuestos a distintos perfumes, al ruido en exceso, ¿no? A los estímulos visuales que normalmente hay en los ambientes naturales, les ha venido permitiendo estar más centrados en clase, ¿no? Esa parte, y sí es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que cuando yo voy a las escuelas, cuando entras a un salón, lo primero que te da el olor es a humanidad, ¿no? Entonces, y más ahorita en estas fechas que hace frío y abres y todos están encerrados, a la torre, ¿no? Y muchos chicos sí me hacen referencia justamente a eso, ¿no? Es que todos huelen muy feo. Bueno, no todos, pero sí una gran parte mencionan que tienes ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que tiene sus pros y sus contras. Creo que sabiéndolo llevar de la mano, ¿no? Y sabiéndolo poner todo en una balanza, puede salir excelente, ¿no? La verdad es que yo no estoy a favor de que se esperen a que regresen a clases presenciales. Ahorita tenemos esto, tenemos que adaptarnos, tenemos que desarrollar habilidades para posteriormente seguirnos adaptando, ¿no? Así es, y me parece que precisamente diste en el clavo, como se dice, porque era lo que decía yo al principio, ¿no? Algunos alumnos pensaban que la virtualización pues nada más era digitalizar el contenido de las clases y que pues cada quien viera cómo lo hacía, que algunos, lamentablemente algunos profesores así lo hicieron, ¿no? Ahí está el programa, ahí búsquenle, me entregan, les califico y ya, ¿no? Cuando precisamente la educación virtual pues tiene otra lógica, tiene otra manera de llevarse a cabo, requiere de una cuestión más autogestiva por parte del propio estudiante y tiene una lógica distinta, ¿no? Esta situación, como mencionabas tú, Roberto, de que, a ver, este es el tema, vamos a poder discutirlo, a lo mejor se les dan algunas lecturas previas o algunos materiales previos y entonces lo discutimos y lo que sale de esa conversación, de esa discusión, pues ya ellos lo usarán en su trabajo final o etcétera, ¿no? Digamos, es así, por sintetizarlo y por simplificarlo, algo que sí podemos hacer en una licenciatura virtual, en una materia virtual, pero que sin embargo, a lo mejor Balam nos puede decir bien eso, o sea, cuando es una materia donde tienes que ver
determinados compuestos y tienes que ver las fórmulas y el maestro te las tiene que explicar y te tiene que explicar, bueno, varias cosas que yo aquí escucho que de repente cuando está en la clase en línea les explica el maestro, pues sí se vuelve complicado, ¿no? Y sí, o sea, tienes razón, quizás en algún momento normal, pues una licenciatura en química posiblemente no se podría llevar 100% de manera virtual, pero pues ahora nos enfrentamos a esto por el contexto en el que estamos de pandemia, ¿no? Entonces me parece que yo creo que saldrán cosas muy positivas de esto. O sea, en primer lugar, como tú decías, que no crean que la educación virtual pues es algo de que pues el domingo en la tarde me pongo a hacer las tareas y con eso, porque pues lleva su tiempo y lleva su lógica. Y también que pues no todo puede hacerse virtual, ¿no? O sea, aunque por ahí pues varios académicos investigadores defienden que todo se puede virtualizar, ¿no? Entonces, pues en esta situación vemos que sí, por ahí se va, ¿no? En el sistema de universidad virtual, yo la experiencia que tuve, que nada más fue un alumno en la licenciatura en tecnologías para el aprendizaje, entró un alumno con Asperger que después se dio de baja al siguiente semestre, y cuando yo lo busqué, antes después de la pandemia, ¿no? Cuando yo lo busqué, pues su respuesta fue que realmente no era lo que él había buscado y que pues simplemente tampoco no le había agradado mucho el ambiente, ¿no? Pero por esto mismo, porque pues al principio no les dijo a nadie que era una persona con Asperger, obviamente pues no hubo la adecuación para apoyarlo, y entonces así se fue, ¿no? Que me parece que era una de las situaciones que no tenía la plataforma de ingreso en ese momento, ¿no? Había un apartado donde decía, eres una persona con alguna discapacidad, pero dentro de ellas no estaba ni autismo ni Asperger, ¿no? Tengo entendido que ya lo pusieron, ¿no? Si no me equivoco. Pero también de repente en no decir tengo esta condición, pues obviamente cuando estamos en educación en línea es muy difícil saberlo, ¿no? Por ahí, incluso pues con algunas otras discapacidades, ¿no? Nos enteramos de una alumna con sordoceguera ya hasta el final del primer semestre, cuando dijo que tenía sordoceguera, porque en su registro pues nunca puso que ella tenía esa discapacidad. Y supongo pues que todavía por el prejuicio de decir, pues si digo y no me admiten o algo, muchas discapacidades no se reportan, ¿no? Y pues a veces no es tanto que la universidad o los profesores o algo no querramos apoyar, sino que pues no nos damos cuenta de la situación del alumno hasta que pasan varias semanas y que pues vemos que o que no está cumpliendo o que no está entregando como se le está indicando o alguna otra situación, ¿no? Marianela, habías levantado la mano. Sí, básicamente, o sea, muy acorde con lo que dice Roberto, lo acabo de escribir, el promover también la interacción no académica, el rol que debe tener el profesor para eso, de ver cuáles son las áreas de intereses que pueden tener un grupo en común y hacer que promuevan, digamos, ese tipo de interacción. También puede ser con juegos. He tenido la experiencia con alumnos en el TEC de Monterrey y otros que están a nivel de primaria. No he tenido ahorita aquí en México alumnos en secundaria en esta condición. Y una de las cosas que promuevo es eso, o sea, llama a un amigo, busca a un amigo, comparte con él un juego, inclusive apoyada con los padres, que he tenido padres muy colaboradores, hacer como un guión inclusive, porque parece mentira, pero hasta la parte de la comunicación por internet a veces cuesta, por lo menos lo he visto en algunos de los niños de primaria. Y una de las ideas surgió de este muchacho del TEC de Monterrey. Ellos se reunían, por decirte, los jueves en el cafetín de la universidad a intercambiar cartas. Y una de sus frustraciones era que ya no lo podía hacer y era un momento de interacción real que tenía este joven. Y entonces buscamos una alternativa que fue virtual. Entonces,
no focalizamos solamente en la parte académica, sino en esa parte tan importante del desarrollo de las competencias sociales. Eso era lo que les quería aportar. Muchas gracias, María Elena. Y bueno, también los demás que están presentes en este seminario, claro que pueden participar sin problemas, pueden levantar la manita digital para dar la palabra y que también pues, nos puedan compartir experiencias tanto de ustedes mismos, como compañeros, como profesores, etcétera, ¿no? Pues esta sesión de seminario pues, está abierta a la participación de todos, ¿no? No sé, pues, en este caso, Balam, si nos puedas comentar de alguna situación en la que tú quisieras que hubiera mayor participación o que se manejara de alguna otra manera en las clases virtuales que ahorita estás teniendo. Apagaste tu micrófono. Perdón, esa pregunta no la he entendido muy bien. O sea, si como decía Marianela, si a ti te gustaría de repente poder hacer equipo con algún otro compañero de tu elección o compañeros, hacer algunas otras actividades que tengan que ver con, obviamente, pues con lo de química, o sea, algo que a ti te gustaría hacer, pero que no se está haciendo en estas clases virtuales. Pues diré... algo en equipo, pues que los compañeros sean más organizados y pues que se hagan también discusiones para entender todo bien. Y pues es lo que solo se me ocurre ahorita. Muy bien. Y bueno, repito, si alguien tiene algún comentario, por ahí vi que en el chat... Eneida nos está comentando de su situación, ¿sí? Que precisamente ella dice que sí la expresó, pero que fue control escolar la que no pasó el reporte y obviamente pues los profesores no conocíamos de la condición de Eneida en la licenciatura en gestión cultural, que bueno, es una licenciatura que sí está totalmente 100% en línea. Y esta situación de que control escolar pues no le comunicara eso ni a la entonces coordinadora de la carrera, pues por ahí hizo que nadie nos enteráramos, ¿no? Hasta que después con una de las profesoras que ya vio su situación, pues ya empezó a comunicar y ya empezamos a ver la forma en que pues cambiábamos la manera en dar las instrucciones, en expresar algunas cuestiones para que precisamente Eneida pudiera pues maximizar su estancia en las diferentes clases, ¿no? Entonces sí, pues vemos que de repente, pues a lo mejor sí está la comunicación, pero en alguna de las partes se atora, como en este caso, pues fue en lo de control escolar, ¿no? Rafa Morales pregunta en qué carrera está inscrito Balam. Él está en la licenciatura en química en el CUSEI. ¿Sí? Y que también cuando entró él, que digo, ya ahorita él está en sexto semestre, cuando entró él, que llevamos algunos paneles precisamente de información, de concientización, de estrategias, pues nos dimos cuenta que había más alumnos con Asperger, no solamente ahí en química, sino en otras carreras como mecatrónica y en otras ingenierías sobre todo, ahí en el CUSEI, pero pues que también no había habido como realmente un acercamiento a ello, ¿no? Me parece que a partir de que se ha hecho esto, ha funcionado bien y también muy conscientes las autoridades del CUSEI en ese momento que comenzaron como a hacer un rastreo pues de sus alumnos y pues digo, no puedo decir que hoy excelente, pero me parece que sí se empezó a tomar cartas en el asunto hace 3 años, ¿no? Sí, nada más hay, por ejemplo, respecto a eso, en específico, por ejemplo, con Balam, ¿no? Que fue de mucha ayuda, pero porque también nos encontramos con un coordinador bastante accesible, ¿sí? Y como muy abierto a también ayudar.
hacen cambio de coordinador y entonces el siguiente coordinador, digamos que ya no era tan accesible. Entonces, aquí es una cuestión en donde no puede depender la ayuda de si la persona que está a cargo quiere o no quiere, o si considera que es importante o no. Digo, aquí fue muy bueno porque fue en los primeros semestres de Balam y eso le ayudó precisamente, ¿no? El que tuviera tutorías, el que se le pudiera, el que se conociera su condición y se le diera esos apoyos. Fue al inicio, ya después era la parte de, ok, no pasa nada, seguimos insistiendo con el otro coordinador y ya era la cosa en donde yo ya no iba, sino que entonces Balam te toca a ti, pero de alguna manera ya había podido él tener cierto aprendizaje, ¿sí? De cómo manejarse dentro de la escuela. Aquí es más bien en la cuestión de donde, ahorita se menciona este otro error de control escolar, sí, puede suceder eso, pero sí yo creo que se deben de establecer estos canales como de manera mucho más asertiva, ¿sí? Para que realmente, si no sea, bueno, si la persona tiene una dificultad o requiere algún apoyo, que nos comente. No, yo creo que es parte también de responsabilidad de la misma escuela, prestar atención en cada uno de sus alumnos. Yo sé que son muchísimos, pero es dejar de, con Asperger, con autismo, con cualquier otra condición que se tenga, ¿sí? O necesidad educativa, es saber que no todos aprendemos igual, que no todos captamos de la misma forma las cosas, que cada uno podemos requerir ciertas ayudas o se nos pueden dar ciertas guías de manera distinta, que se tengan, que se tengan esos apoyos ahí. Creo que el que mencionaba ahorita, una entrevista, sí, yo creo que no quita eso, ¿no? O sea, una entrevista con las personas, conocer realmente, ¿sí? Cómo se sienten, qué es lo que hace falta. Ahorita como lo que le estaban preguntando a Balam, pues eso sería genial que lo preguntara a un coordinador de carrera para que supiera qué es lo que él necesita y en base a lo que él necesita y el otro se generen esos contenidos. O sea, digo, no es aquí la cuestión nada más de dejarlo, bueno, que cada quien diga, oye, yo tengo esta condición y requiero el apoyo. Yo creo que también ya va siendo hora de que la escuela, porque a veces decimos, es falta de conocimiento, es porque no se sabe. Híjole, yo creo que a estas alturas ya es mucho tiempo, y te digo, no solamente hablamos de la cuestión del Asperger, el autismo, el que se tiene que dejar de pensar que se puede seguir con una educación impartida de manera pareja para todos. Sí, sí, o sea, tienes mucha razón y volviendo a las cuestiones normativas, pues desde hace algunos años, no solamente en la Universidad de Guadalajara, sino se supone que en todas las universidades públicas y privadas se ha tratado de impulsar esta política de inclusión de personas con diversas discapacidades. Aquí en la Universidad de Guadalajara, desde 2018, se aprobó un código de ética donde en uno de los artículos pues habla de ese compromiso del profesor de atender y de conocer a todos sus alumnos. Y bueno, ha habido pues diferentes cursos para ello, ¿no? Sin embargo, pues también, ¿no? O sea, tal como tú lo decías, pues de repente nos encontramos con profesores, con administrativos, pues más conscientes que otros, en donde pues algunos realmente conocen, claro que conocen la normatividad, la legislación universitaria, todo ello, pero pues simplemente no lo hacen y yo creo que casos o ejemplos pues habrá muchísimos, ¿no? De hecho, bueno, ahora en el sistema de universidad virtual, no sé si sea en toda la red universitaria, pero en el sistema de universidad virtual se acaba de implementar que para este semestre, que precisamente comienza el lunes, la primera semana debe de haber una videoconferencia con todos los alumnos, no solamente pues para presentar la materia y el encuadre y todas estas cuestiones, sino también precisamente para conocer a los alumnos, ¿no? Digo, no sé pues si sea en toda la red, pero al menos a nosotros que sí somos 100% virtuales, pues eso nos sirve, ¿no? Porque pues ya ahora sí nos conocemos o al menos conocemos a los alumnos de nuestro grupo, de nuestra materia, y vamos viendo este tipo de necesidades, ¿no? Sí es cierto, como dices tú, a lo mejor muy lentamente se va avanzando, pero pues a veces porque también se cree que con la simple política de inclusión tenemos, y luego surgen esas cuestiones, ¿no? Ah, no, mira, es que tienes que preguntar, tienes que conocer, tienes que ver, tienes que poner en práctica, y pues realmente estamos viendo que eso toma tiempo, ¿no? Roberto, ¿ibas a hacer algún comentario? Sí, mira, a lo mejor cambiando un poquito el enfoque de lo que estamos discutiendo ahorita, ¿no?
Creo que algo que no se nos debe de olvidar, ¿no? Es esta parte de no subestimar al estudiante, ¿no? O sea, ya cuando vamos a tener un estudiante que se está formando a nivel licenciatura, en verdad nos tiene que demostrar la capacidad que tiene para poder enfrentar todas las situaciones que su carrera misma nos lo solicite, ¿no? O sea, en verdad, algo que yo siempre le digo a los papás es no subestimen a sus hijos, en verdad, sométenlo a situaciones reales, o sea, porque si estás estudiando cocina, ¿no? Y yo siempre estoy ahí para corregirte el sazón, el primer día que te vayas a un restaurante a trabajar, no vas a tener quien te esté corrigiendo el sazón, o sea, ese tipo de errores te van a costar el trabajo, ¿no? Lo mismo sea un médico, lo mismo sea lo que sea, ¿no? O sea, realmente el estar estudiando una carrera universitaria es porque tú vas a salir preparado para poder desempeñar esa carrera, ¿no? Teóricamente, porque habemos muchos neurotípicos que aunque salgamos y no tengamos un diagnóstico, meten más la pata que muchos otros que conozco, ¿no? Pero lo que sí creo es que debemos de ser muy cuidadosos en esa parte de no subestimar al alumno. Y creo que de ahí empieza mucho esta parte de autocrítica, ¿no? O sea, ¿con qué me topo con maestros a nivel universitario? Me topo maestros que en cuanto saben del diagnóstico del chico, empiezan a dar mayor flexibilidad para la realización de tareas, ¿no? Para poder, poder culminar con ellas, ¿no? O sea, sí, tenemos que tenerlo en cuenta, pero es esa parte, ¿no? En donde sí, universidad tiene que aprender a que hay una neurodiversidad, ¿no? Pero que justamente, ¿no? Con eso puedan permitirnos que el chico, ¿no? Se esfuerce en poderlo cumplir. Y también tenemos maestros que son demasiado rígidos. Por ejemplo, de mis chicos, a él se le da muy bien las matemáticas. Él te contesta las ecuaciones sin necesidad de usar lápiz y papel. Y él menciona que en la universidad, cuando era sobre todo los exámenes, él podía desarrollar los ejercicios en su cabeza, ponía los resultados y el maestro, ¿no? No se lo daba por correcto porque no lo tenía desarrollado. Y él me decía, ¿no? Es que es demasiado complejo poderte decir todo el proceso que sucede en mi cabeza y plasmarlo en una hoja para decirte cómo es que llegué a ese resultado. O sea, no me hagas eso, ¿no? O sea, no me hagas que te lo explique en un papel porque no voy a poder. Simplemente es un proceso que a mí se me da con facilidad y puedo llegar al resultado. Que me hagan las pruebas que se necesiten, pero yo puedo demostrar que ese tipo de ecuaciones yo las puedo desarrollar desde mi cabeza, ¿no? Entonces creo que también va mucho por ahí, ¿no? O sea, cómo es que los maestros puedan justamente irse adaptando a estas neurodiversidades, ¿no? O sea, en qué tan flexible podemos llegar a ser. Otro caso con otro de mis alumnos así, era una chica que para poder procesar la información, continuamente se ponía a jugar Tetris en el celular, ¿no? Y eso le generaba un conflicto a sus maestros, ¿no? O sea, decía, es que, ¿cómo es que estás jugando Tetris, ¿no? Mientras yo estoy exponiendo mi clase, ¿no? Pero ella lo menciona, ¿no? O sea, es que yo lo necesito hacer para poderme concentrar. Y si te metes desde la parte terapéutica, dices, la forma en el procesamiento de la información que me está presentando esta chica es justamente ese, ¿no? O sea, está metiendo sus dedos, ¿no? Está procesando la información de esa manera que le permite poder estar atenta, ¿no? Entonces, porque si no era eso, era estar saltando, ¿no? Y decía, y prefiero estar con los dedos ocupados a estar saltando, ¿no? Entonces, digo, también nos enfrentamos a ese tipo de detalles, ¿no? Incluso conozco una universidad, ¿no? Que cuando este chico empezó a estudiar y empezó a sacar todo bastante bien, pues la misma universidad dijo, ¿no? O sea, el plan de estudios, con eso queda demostrado que tiene la capacidad para ser alcanzada la excelencia, ¿no? Pero justamente los maestros tenían conflictos cuando conocían al alumno por estas peculiaridades en donde pues él no escribía las operaciones en papel, ¿no? Creo que son de las cosas que como bien ahorita se mencionaba, ¿no? Híjole, pues sí, tuviste la suerte de que un coordinador
no entendiera tu situación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay ese punto, ¿no? O sea, de hecho, hay escuelas que se dicen incluyentes y los maestros no incluyen, ¿no? O sea, es todo un proceso. Y lo que yo sí veo es que nosotros, ¿no? O sea, ahorita nosotros somos ese parteaguas, ¿no? En la educación universitaria, así como familias lo fueron hace 20 años en educación primaria, ¿no? O sea, en donde solamente teníamos 1 o 2 escuelas incluyentes, ahorita realmente aquella escuela que no es incluyente hasta raro lo podemos ver, ¿no? Entonces creo que ahorita mucho de nuestra chamba es justamente ver, ¿no? Cómo vamos a ir adaptando esto. Creo que estamos en un momento en donde nos podemos equivocar, pero que realmente que esos errores que vamos a estar propiciando o generando, podamos aprender para que la siguiente generación que viene, que son muchos los que ya vienen atrás, ¿no? Estoy hablando 2 años, la generación de 2 años atrás, ya vienen muchos de ellos para poder estar adentro de la universidad, ¿no? O sea, me refiero ya en volumen, porque pues nunca ha dejado de haber, ¿no? Y también es bastante interesante porque justamente los maestros tienen que tener ese tacto, ¿no? En donde de repente puedan identificar en el alumno, ¿no? Esas peculiaridades, porque muchos de los adultos que me llegan al consultorio en búsqueda de un diagnóstico es porque los maestros vieron ciertas peculiaridades en ellos, ¿no? Entonces surge duda, van al departamento psicopedagógico y dicen, oye, me dijeron esto, empiezan a buscarle, llegan conmigo, hago entrevista y dices, bueno, cumples criterios, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, es como esa parte. Hay muchos que cuando reciben el diagnóstico dicen, uff, ¿no? O sea, ahora ya sé por qué me cuesta trabajo hacer amigos. Y hay otros que lo toman desde a la torre, ¿no? O sea, ¿y puedo seguir estudiando? Entonces, es mucho, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ir trabajando? ¿Cómo lo vamos a ir abordando? Sí, y esta cuestión de que mencionabas del reconocimiento de la neurodiversidad y bueno, de la diversidad en general, es parte pues de esta política de inclusión que digo, ya pues tiene algunos años en la universidad y que vemos pues que todavía causa problema para algunos profesores. Y por ejemplo, en este caso, en el sistema de universidad virtual, pues ahora tenemos más de 100 alumnos con diversas discapacidades y que pues gracias a Neida, que fue de las primeras alumnas con una condición, pudimos pues ir conociendo, viendo qué es lo que nos faltaba, haciendo cursos, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, aquí en el chat hay una pregunta para Neida, con gusto la leo, dice de Ignacio Martínez, para Neida, ¿cómo es diagnosticada o identificada tu condición o en qué consiste? Entonces, Eneida, no sé si nos puedas, si le puedas responder la pregunta a Ignacio. Audio ahora. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi condición es sordoceguera. Yo soy ciega de nacimiento. O sea, se diagnosticó desde que tenía pocos meses de vida y se me hicieron 2 operaciones, una en cada ojo para retirar la catarata congénita. Sin embargo, pues ya el lente no se me desarrolló lo suficiente y no se pudo lograr nada. Vi un poquito de luz y sombra nada más, pero bueno, de nada me sirvió. Y a la edad de 8 o 9 años comencé con problemas auditivos. Pues ahí sí fue un poquito más difícil de diagnosticar porque la pérdida de audición a veces escuchas, a veces no escuchas. Y cuando estaba en clases, pues a veces me perdía, sentía que sí escuchaba o a veces que no entendía lo que me estaban diciendo, escuchaba pero no entendía. Y pues bueno, y ya después de estudios se dieron cuenta de que sí tenía una pérdida muy leve, que después se fue haciendo moderada y que finalmente fue total. Y que bueno, después de que la perdí por completo a los 14 años, ya duré 11 años sin escuchar y ahora escucho con un implante coclear. Muchas gracias, Eneida.
por este comentario que nos haces. Y bueno, también están abiertas a preguntas, a comentarios, todos los que están aquí en la sala, en el seminario. Rafa Morales, bueno, le comenta que dice, no conozco mucho de química, pero si Balam necesita ayuda con matemáticas o programación, dice que él con gusto está para apoyar si es que lo necesitaras, Balam. Y bueno, también la propia Eneida comenta que lo de las videoconferencias que comenté hace un momento, que se van a empezar a impartir a partir de este semestre, que pues muy buenas, porque en sus tiempos pues nada más era el chat virtual y por escrito, y que pues eso se le complicaba, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hemos tratado de avanzar, pero pues a veces este avance se queda lento, pues, o es muy lento en comparación a las verdaderas necesidades. Entonces, bueno, está abierto el micrófono para quien quiera hacer algún comentario, preguntar, o incluso pues hacerlo en el chat y con gusto lo respondemos, ¿no? Les decía, si bien esta política de inclusión pues ya tiene algunos años, nos vamos a encontrar también con ese problema, ¿no? Está en el código de ética, incluso hay sanciones, y aún así hay maestros que pues siguen rehusándose a la inclusión, a la modificación de sus planes, pues a hacer una adecuación en su programa, etcétera, ¿no? Y como les digo, de seguro todo el mundo conocemos ejemplos, sí, a lo mejor tenemos el ejemplo ahora muy cercano, tratándose de Asperger, del profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hace algunos meses, pues por ahí fue, ahora sí que una tendencia nacional con lo que sucedió, y también la radicalización de la situación, ¿no? O sea que pues algunos ya ahí pedían que hasta fuera expulsado, ¿no? Que fuera corrido de su trabajo, cuando lo que decimos pues más bien es llegar a la universidad, decirle, ¿sabes qué? Tus profesores continúan no siendo sensibles, pues lo que requieren son cursos de sensibilización, porque también esto nos ha llevado a que nos radicalicemos entre nosotros mismos y al rato parezca, pues, como se decía, ¿no? Esta cacería de brujas entre unos y otros que pues finalmente no nos llevan ni nos dan realmente algo de inclusión. Pregunta Alejandra Noriega, ¿qué tan recomendable es usar un monitor que acompañe a un estudiante en carrera virtual y presencial? No sé, ahí Jezabel o Roberto si quieran responder y luego yo daré mi opinión. Ay, no me quedó no entendí muy bien. ¿Cómo usar un monitor? ¿Cómo? ¿Qué tan recomendable es Ajá. usar o llevar un monitor que acompañe a un estudiante en una carrera tanto virtual o presencial? Ahí está en el chat si la quieres leer. Sí, no, más bien es como... Ok, ya, perdóname, monitor en cuanto a ya. De repente me quedé como en la cuestión virtual, yo creo que es en cuanto a una persona, ¿no? Sí, a mí la verdad es que, digo, en primaria es muy común, ¿no? Que se tenga ese apoyo dentro de las escuelas. Ya a nivel, digamos que universitario, que es de lo que estamos ahorita hablando aquí, ya no me ha tocado, ¿sí? Yo creo que... si bien como mencionaba Roberto, ¿no? O sea, el que ya lleguen a una carrera, ¿sí? A nivel universitario, definitivamente estamos hablando de alguien que, a ver, en términos de quienes nos dedicamos a esto, hablamos en términos de funcionalidad, ¿sí? O sea, que tiene la capacidad, ¿sí? Y que incluso yo estoy completamente de acuerdo y hay que hacer como la especificación de que cuando hablo yo, por ejemplo, de apoyos, no es permitirle que haga menos que los demás o tener concesiones, ¿no? No, es nada más poder decir, abrir las puertas y decir, si se necesitan ciertas adecuaciones, aquí estoy y las vemos, pero no es como permitirle que te digo, que haga menos o que lo califiquen de una manera diferente, etcétera, ¿no? Es nada más tener el conocimiento de que hay alguna necesidad especial o de que requiere cierto apoyo, ¿sí? Pero no minimizar. Entonces, la cuestión de pensar que pueda haber alguien a nivel universitario como un monitor, generalmente digo, no me ha tocado. Se trabaja y a mí me ha tocado en las universidades, otra vez, hablar con coordinadores, ¿sí? Hablar con, incluso se puede hacer la cuestión de lo que es el apoyo de algún compañero,
¿sí? Que es lo que muchas veces se busca, ¿sí? Generar estos vínculos de alguien que pueda estar ahí para a lo mejor explicar ciertas dudas, para las cuestiones de cuánto se tiene que trabajar en equipo, para ese apoyo, pero definitivamente si es a nivel universitario, la persona no necesitaría ya esa cuestión de este apoyo de monitor, como bien lo vemos en la educación primaria, ¿no? Entonces, yo creo que no creo que hasta ese nivel pudiera llegar si se requiere todavía ese apoyo tan cercano que sí se necesita en los primeros años. No sé si alguien, Roberto, tenga otra opinión de eso. Sí, mira, sí, definitivamente yo creería que más allá de un monitor, ¿no? Es un tutor, ¿no? O sea, un tutor que pueda estar muy al pendiente justamente de aquellas dificultades que se están desarrollando durante la educación, ¿no? O sea, un tutor que realmente pueda ver qué se te está complicando, ¿no? Y hacer justamente ese tipo, ya ni siquiera de adecuaciones, ¿no? De ese acompañamiento. Porque creo que algo que vino a suceder justamente con esta parte de la pandemia, ¿no? Es que si tú quieres, ¿no? Y no te queda claro un tema que tu maestro te explicó, puedes ir rápidamente a YouTube, puedes ir a un montón de lugares y encontrar tutoriales de manera personalizada, ¿no? Creo que volvemos al punto que a lo mejor ese tutor te puede enseñar estrategias, ¿no? De cómo puedes seguir desarrollando ese tema que a lo mejor no te quedó bastante claro, ¿no? Es como esa parte en donde justamente alguien te puede ir guiando, pero no tanto como un apoyo, como un monitor, ¿no? Un profesor de acompañamiento, sino más bien alguien que te pueda orientar, ¿no? Creo que ya más bien a nivel universitario a eso yo le apostaría, ¿no? En su momento con Tonatiu, ¿no? Lo hemos discutido, ¿no? En donde, bueno, o sea, si a lo mejor se te complica mucho el procesamiento de información bajo un tema muy en particular, es a lo mejor tener un grupo de apoyo, ¿no? En donde, a ver, métete, desarróllalo y sobre eso vamos justamente trabajando y perfeccionando eso, ¿no? Pero ya tanto que alguien te pueda ir explicando qué es lo que tienes que hacer paso a paso, no estaría yo tan de acuerdo, ¿no? Siendo que me encanta hacer toda esta parte de adecuaciones curriculares. Me iría yo con cuidado en esa parte. Por eso es tan importante que en primaria, secundaria y preparatoria demos todo ese apoyo para que cuando pensemos en llegar a la universidad, lo tengamos ya bien desarrollado. Sí, y curiosamente, sí, ayer en uno de los foros sí hubo un caso de un alumna, no sé, que está estudiando esta cuestión de videojuegos en el Centro Universitario de los Lagos, allá en Lagos de Moreno, y que precisamente sí también con Asperger, y que su papá es el que está acompañando en el aula, también pues como tomando la clase. Ya no supe pues bien a qué grado, pues cuál es ese acompañamiento, pero bueno, sí está, digamos, si hay un caso pues a nivel universitario en que sí, ¿no? Claro, pues a lo mejor uno como papá diría pues en la primaria, en la secundaria y después ya que se vaya solito, pero sí tenemos pues un caso y que pues ya averiguaremos en qué otra, cuál es la situación exacta. Marianela. Sí, mira, yo creo que hay algo importante que ha dicho Roberto en varias oportunidades. O sea, de alguna manera promover la independencia y promover la voluntariedad, como diría Luria Vygotsky, ¿no? De esta personita que tenemos adelante con una condición característica, inclusive desde que esté en preescolar o esté en primaria. Es un poco controversial lo de los monitores o los maestros sombra en primaria, que a mí me ha llamado muchísimo la atención aquí en México, porque por lo menos en Venezuela, que es mi país de origen, no se utilizan tanto, pero aquí yo creo que hay uso y abuso. Y es muy importante que ese monitor o maestro sombra no sea cualquier persona, sino que esté formado, como quien dice, en el área y permitirle al niño que viva su experiencia escolar con sus éxitos y con sus fracasos. Una cosa es un apoyo. Yo me voy mucho a lo que planteaba
Roberto, y lo que decía Jexabel, de hacer adaptaciones curriculares. No, por ende, si desde pequeñito el niño ha podido irse independizando de esa persona que en un momento determinado y de manera temporal necesitó un apoyo en el aula, al llegar a la universidad, evidentemente no sería necesario, inclusive en bachillerato. O sea, si realmente ha sido bien conducido durante su preescolar y su primaria, realmente no lo vería necesario. Debemos de dejar de tener miedo de cómo ellos son. O sea, hay que, de alguna manera, yo creo que Balán estará de acuerdo conmigo, que hay que dejarlos ser. O sea, es justamente el respeto a la diferencia. Se habla mucho del derecho de igualdad de condiciones y de oportunidades, pero la parte del respeto a la diferencia a veces se queda de lado. No todas las personas somos iguales. Que en relación a lo que es, entre comillas, común, están un poco más diferentes que nosotros, bueno, tendremos que apoyarlos en el manejo de esa diferencia, pero debemos promover su independencia. Sí, gracias, Mariana. Aquí hay otra pregunta muy interesante de la Plataforma de Inclusión y Equidad del CUSEA, que pregunta, ¿conocen algunos manuales de buenas prácticas o materiales sobre educación o sensibilización respecto al Asperger que nos pudieran recomendar? Bueno, ahí sí, si Roberto, Jezabel conocen, que pudiera apuntarla ahí en el chat, pero al respecto comentar que pues yo en algún momento propuse algo así, pues hacer una especie de manual, pero pues las autoridades universitarias luego dijeron que pues, no era un producto ni para el SNI, ni para el PRODEP. Sí, bueno, a lo mejor para el PRODEP sí, los que saben pues que en esto de la universidad. Entonces, a los de ahí de la plataforma del CUSEA, pues a lo mejor si nos dejan sus datos, pudiéramos hacer algún proyecto para este tipo, ¿no? O sea, ver la manera en a lo mejor en alguna publicación de buenas prácticas docentes en algunos profesores de la red universitaria, que pudiéramos pues ahí concretar como un proyecto editorial para este año. Y si hay manuales en lo particular, pues no sé si Jezabel o Roberto sepan para educación superior, porque obviamente pues los que conocemos son para nivel básico, ¿no? Para primaria y esos niveles, ¿no? Sí, vean, no, casi no hay, pero bueno, podría ser una oportunidad para empezar a hacer algo. Les digo, en educación básica sí hay, pero para superior, pues no, pudiéramos hacer este proyecto, ¿no? Para concretarlo para este año. Eneida dice en el chat, en UDG Virtual está el programa de tutorías para quien lo requieran, no solo para personas con discapacidad, sino para otras condiciones, como el hablar otra lengua o que necesitan apoyo para aprender o manejar la plataforma, ¿no? Bueno, esas han sido pues apoyos que desde el sistema de universidad virtual se han estado dando para diferentes alumnos, que supongo que en los demás centros universitarios pues también tendrán algo así, ¿no? Por ejemplo, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene una unidad de inclusión que también pues, ha apoyado a alumnos con esta condición y para realizar eventos de este tipo. Y bueno, tenía entendido que también el CUSEA, con esta plataforma de inclusión, también pues, ofrece apoyos. Entonces, sí hay en los diferentes centros universitarios. A veces a lo mejor no hay mucho contacto entre nosotros mismos, pero yo creo que si llegamos a algún proyecto para concretar este tipo de manuales o de capítulos de buenas prácticas educativas en cuanto a la condición o a la neurodiversidad, pues pudiera ser interesante, ¿no? También Marianela comenta que en el TEC de Monterrey también ya tiene unidad de inclusión. Entonces, bueno, poco a poco se va avanzando en esto. Sí, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, pregunta, experiencia que quiera compartirnos.
Bueno, creo que otra de las cosas, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es esa parte de la gestión de tiempos libres, ¿no? Bueno, por ponerlo así, ¿no? Creo que algo que estamos haciendo a nivel de educación básico, ¿no? Es que a los chicos que tienen una condición, ¿no? O se habla, ¿no? De que a lo mejor pueden demorarse mucho en llegar a responder, pero también tenemos a otros en donde responden demasiado rápido y por responder demasiado rápido se les ponen más trabajos de lo mismo. Y algo que he notado en la universidad es que justamente cuando ellos terminan los trabajos más rápido que los demás, pues se vuelve una complicación, ¿no? Se vuelve una complicación porque justamente cuando se hacen, vuelvo a lo de los trabajos en equipo, previo a la pandemia, ¿no? Tenía uno de mis chicos que, por ejemplo, mencionaba que era demasiado complejo estar en clases, porque él terminaba demasiado rápido todos los ejercicios que tenía que hacer y de repente el ponerse a hacer otras actividades dentro del salón era un inconveniente, ¿no? Pero que hasta cierto punto, pues bueno, tenía que ir aprendiendo a gestionar ese tiempo, ¿no? El poder esperar a que los demás terminaran. Y vuelvo a este punto, ¿no? O sea, lo que nos tenemos que enfocar ahorita mucho también es qué estamos haciendo previo a la universidad, ¿no? Es cómo gestionas tus tiempos, o sea, terminas y en esa parte de terminar es hacer empatía con los demás, ¿no? O sea, te doy 10 minutos que te hacen falta para terminar ese ejercicio, ¿no? Es como ir enfocándonos en eso, ¿no? Y creo que de repente a los que nos toca estar asesorando a los chicos, no vemos esa gestión de tiempo libre, ¿no? O sea, ¿y qué haces en donde no te puedes salir, no puedes hacer otra cosa, sino tienes que aguardar que los demás te alcancen, ¿no? Creo que son de las cosas que últimamente hemos venido trabajando con mayor frecuencia en la parte de terapéutica, ¿no? Entonces, pues lo quería sacar ahí a tema, ¿no? Y también, ¿no? La parte de la tolerancia a la frustración por parte de los chicos, porque al ser temas de interés, de su interés, ¿no? De repente el hacer ejercicios, y ya me ha pasado con varios, pues sí menciona, ¿no? Que se han topado con compañeros, y estas habilidades sociales, ¿no? Que se han topado con compañeros donde el trabajo para ellos no cumple con un criterio universitario, ¿no? Y se lo mencionan a sus propios compañeros, ¿no? O sea, le dicen, es que tu trabajo no tiene un nivel universitario. Y como no tiene un nivel universitario, no quiero hacer equipo contigo, prefiero entregar mi trabajo de manera independiente, ¿no? Entonces es justamente eso, ¿no? Que tenemos que ir trabajando con ellos, ¿no? Esa parte de la tolerancia a la frustración y la gestión de los tiempos libres. Aquí respecto a eso, a mí también me gustaría como incluir la parte también de lo que es el reforzar el trabajo en equipo, pero que de alguna manera también pueda estar como fomentado por parte de los maestros, ¿sí? De manera muy rara, un chico dentro del espectro va a buscar precisamente el hacer equipo con otro, ¿sí? Sobre todo esto que menciona Roberto, o incluso por estas cuestiones de las limitaciones en la interacción, el no saber cómo abordar a alguien, es muy común también, ¿no? Hay equipo y siempre soy el último en ser elegido, ¿no? Cuando precisamente por estas dificultades sociales. Entonces, eso es algo que pasa continuamente y que yo creo que los maestros también deberían de promover, ¿no? El que haya ese acercamiento, el que haya ese trabajo en equipo. Otro, la cuestión de los debates que decían, sí, no es algo que de alguna manera vaya también a surgir por parte de ellos, ¿sí? A lo mejor un par de chicos que tengo creo que se han beneficiado mucho de este tipo de cosas. Se trabaja y estamos trabajando muchas habilidades a través de precisamente tener que estar prendiendo la cámara, aguantar la parte de estar con otro montón de ojos viéndolos, el tener que hacer las intervenciones, el tomar turnos, o sea, ellos tienen muchas dificultades con todo ese tipo de cosas, pero que no por ello es, ok, entonces mantén tu cámara apagada y no participes. No, es más bien fomentar que se den esos espacios para que entonces puedan hacerlo, ¿sí? O sea, es la parte de no los excluimos porque es algo que se les dificulta.
Aquí es trabajar más en promover precisamente el qué podemos hacer o qué tenemos que generar para que se sientan cómodos participando, ¿sí? Para que se sientan cómodos hablando de lo que ellos quieran hablar, opinando, más que la cuestión de poder decir, ok, como es complicado, ese chico nunca prende la cámara, realmente nunca sabemos de él, pues precisamente eso nos puede estar diciendo algo y es más bien promover el que se den esos espacios. El trabajo en equipo, ¿sí? O sea, si bien es una cuestión también muy complicada, en donde me ha tocado, mejor no en la universidad, pero en preparatoria, ¿no? No entender, como mencionaba yo al inicio, cuáles son estos canales de comunicación. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo resuelvo las dudas? ¿No? Le puedo escribir al maestro, es durante la clase. He tenido algunos en donde el maestro dice, sí, pero me escribe 20 veces durante la clase. A ver, vamos hablando, ¿sí? De cuántas veces o en qué tiempos. Al inicio, a lo mejor en medio, al final, va a haber un espacio después de con una tutoría donde vamos a poder hablar. Hay un compañero que a lo mejor te va a poder explicar. O sea, yo creo que es ir haciendo esas adecuaciones porque creo que es muy importante. Balan fue lo primero que mencionó el día de hoy, ¿no? Y si tengo dudas, digo, y aquí estamos hablando que Balam es un chico excepcional, la verdad es que de los pocos que yo he conocido, en la cuestión de NAS, o sea, es estar buscando información, o sea, cursa materias 2 veces, ¿sí? O sea, se puede meter de oyente a una clase para el siguiente semestre darla de alta y entonces ya trae información previa y poder cursar su materia bien el próximo semestre. Entonces es alguien que de alguna manera ahí está y busca esas formas, pero que si de alguna manera dice, tengo una duda, ¿cómo le hago? Ya no puedo ir a la oficina donde yo sabía que había una persona a la que yo le podía decir, estoy teniendo problemas con un maestro o no estoy entendiendo nada. Ahora a él le toca gestionar solo cómo encontrar esas ayudas dentro de su aprendizaje. Entonces, si eso también estuviera fomentado dentro de las clases, pues sería de gran ayuda para los alumnos. Sí, también aquí comenta Elisa Espinosa en el chat, dice, sería conveniente, bueno, como pregunta, ¿sería conveniente cuando es trabajo en equipo rotar al estudiante con Asperger para ver en qué equipo se integra mejor y con qué compañero se acopla mejor al trabajo? Lo hace como pregunta, pero bueno, yo creo que sí en momentos sería importante a lo mejor esa rotación, que conozca a todos sus compañeros y que sí realmente pues, pudiera trabajar con alguien con el que pudiera sentirse mejor, ¿no? Levantó la mano Ada Katias, sí, adelante por favor, puedes encender tu micrófono. Sí, bueno, buenos días o buenos días todavía. Sí, yo estoy en Acapulco en la Facultad de Medicina y realmente pues mi interés de participar es porque, bueno, ha habido toda una revolución en esta nueva manera de trabajar con estudiantes. Entonces, aunque, bueno, está dirigido un poco más a personas con Asperger, creo entender, no he podido atender mucho porque ahora con estos sistemas se nos juntan varias actividades, pero lo que sí yo quería compartir es que para algunos yo he notado que el hecho de estar en casa, de no poder salir, les ha representado serios problemas, inclusive de comunicación, pero yo la verdad he percibido al contrario, porque yo como que hemos logrado una mayor interacción con los estudiantes, una mayor comunicación, porque dentro del aula, aunque tengo muchos, que son 52, dentro del aula, algunos participan, otros no. Pero bueno, tengo la manera de interactuar con ellos, por ejemplo, con el levanta la mano, con el que pues de vez en cuando enciendan sus videos, porque bueno, yo efectivamente no siempre los estudiantes tienen su video encendido. ¿Por qué? Porque, bueno, uno está entrando a la intimidad de sus casas y a veces no todos se sienten muy bien. Mi clase es a las 8 de la mañana, entonces, pues algunos apenas si se ponen para el despertador para esa hora. Y bueno, yo lo que quería compartir es que, y que me han dado pautas de cómo comunicar, efectivamente es yendo a hablar con ellos o facilitarles. Nosotros hemos tenido que combinar también con el WhatsApp porque
claro, hablo ya de universitarios, ¿verdad? No es lo mismo cuando están más pequeños, porque aquí me imagino que es mucho más trabajo de los padres, pero pues también los mismos padres requieren un poco más de confianza para los estudiantes, requieren de un poquito, yo creo que soltarlos. Este último comentario que hicieron está muy bien, de soltarlos, porque a veces son muy dependientes y sobre todo cuando están en casa, de preferencia también dejarlos un poco solitos. Yo les digo a los de universidad, porque a veces los interrumpen, a veces también los inhiben, o sea, no se sienten igual. Entonces yo he notado que los que están en la privacidad de su habitación, bueno, están un poco más desenvueltos, pueden participar más. Y bueno, en ese sentido también sería mi participación, pero yo he notado que también se acercan más. Además, bueno, dándoles confianza, ¿no? Yo una de las cosas que les digo, lo que sucede en el aula aquí se queda, ¿no? A pesar de que grabamos las clases, grabamos las clases porque no todos tienen la posibilidad de estar viendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, enfermeros que están todavía, están inactivos, entonces de repente se apartan un ratito para la clase, pero a veces si es la urgencia lo amerita, pues no pueden. Entonces las clases quedan ahí para que las vuelvan a ver. Ahora, les voy a decir, yo espero que ya las nuevas generaciones ya vengan un poco mejores en esto, pero no hay una cultura de prepararse con anticipación. Entonces, aunque les pongan la clase, no todos van y ven la clase para ponerse al corriente de lo que se dio. Y esa es una gran ventaja de que quede, pero yo creo que es cuestión de adaptarnos a esta nueva normalidad. Perdón por si yo muevo de tema el asunto, pero pues creo que en lo personal, este trabajo a distancia, pues llega a ser también positivo, pero va a depender también de la confianza que le demos a los estudiantes. Y bueno, y la confianza que los mismos padres les tengan, porque, y eso lo hablo porque veo que a lo mejor hay muchos profesores de niveles, que no de nivel superior. Entonces, sí es importante que ellos vayan con la seguridad, porque a veces en universidad ya quieren también estar ingiriendo en cómo los evaluó uno, que por qué no pasó su estudiante. Entonces, no, eso ya no. Yo por lo menos yo no lo permito, porque ellos ya son adultos y tienen que sentir la confianza de que sus padres, pues sí los apoyan en casa y allá que les hagan recomendaciones, les ayuden y todo, pero ya como que para que les ayuden a pasar en la escuela, no, yo creo que no es correcto. No les das confianza. Muchas gracias, y disculpen si lo saqué de tema. Gracias. No, gracias. Miren, con respecto a lo que preguntaban hace un momento de un manual, aquí nos ponen, existe un texto de Mark Segar, que es un tipo de manual que parece interesante, ¿no? Se puede descargar de internet. Ahorita me lo acaban de pasar, déjenme ver si lo puedo subir al chat, si no, pues buscarlo ahí en el internet. Y Marianela, levantó la mano. Sí, bueno, compartir con ustedes también una experiencia. Yo tuve un alumno que se graduó de psicólogo en la Universidad Metropolitana de Caracas, que realmente, mira, fue muy apoyado y brillante durante toda la carrera, pero Elisa hacía una pregunta sobre lo de los trabajos de equipo para la proyección en el ambiente laboral. Este joven no tuvo prácticamente problemas durante la universidad, sin embargo después lo vi porque sí tuvo problemas en el ambiente laboral. Entonces, ¿cómo también me pongo yo a pensar que podemos estarlos preparando para las diferentes carreras que son de su área de interés? Pero hasta dónde estas unidades de inclusión que tienen algunas de las universidades los preparan para la adaptación al ambiente laboral, a lo que se van a enfrentar después. Y eso es algo que Elisa me lo hizo traer en este momento a la reflexión, donde tienes que hacer el análisis del ambiente laboral, donde él va a estar también la parte de inclusión, ya no solamente es colegio, ya no solamente bachillerato, no solamente universidad, sino también en el ambiente laboral.
Entonces creo que eso sería algún reto para las universidades con aquellas personas, no solamente que están dentro del espectro, sino con aquellas personas que tienen alguna otra condición. Muchas gracias, Marianela. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar. Vamos a ir cerrando. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna duda. Si no, no sé, Balam, si quieras hacer algún comentario final. Pues no tengo nada. Muy bien. Jezabel o Roberto, ¿algún comentario final? Perdón, estaba tratando de enviar, por ahí mandé un enlace, es algo muy general, ¿sí? Es de España, pero bueno, hay muy pocos textos, ¿no? En la cuestión de la cuestión de jóvenes universitarios, casi todo se centra en la cuestión de niños, entonces, pero bueno, igual es un poco de información para que la tengan. Pues no, digo, yo siempre agradezco el que existan estos espacios y el interés en conocer, ¿no? Más sobre esta condición, siempre hay disposición, ¿no? De parte de con ustedes en la cuestión virtual. Creo que, bueno, van mucho más adelante, de alguna manera, en cuanto a esta inclusión, ¿no? De personas con distintas necesidades educativas. Entonces, pues aquí más bien es, pues a cada uno de ustedes dentro de lo que les toque, pues poder ofrecer, ¿no? Que pueda servir un poquito para dar, como yo decía, este apoyo, para poder entender que, bueno, no es una cuestión de que por un diagnóstico, ¿sí? Debamos etiquetar a una persona ni pensar que no es capaz, ¿no? Sobre todo es siempre recordar que incluso si no estuviera a nivel universitario, pero ahorita que es el tema que nos toca, si está a este nivel, por supuesto que tenemos que confiar en que tiene la capacidad, ¿sí? Para poder hacerlo. Nada más siempre es mantener, como también se mencionaba, pues cierto equilibrio, ¿no? Entre la cuestión de las exigencias que hacemos y lo que esperamos, ¿no? de la persona y lo que cada uno también pueda dar, ¿no? En la carrera en la que se esté desarrollando. Entonces, bueno, nada más eso y agradecer la invitación. Yo también agradezco estos espacios, ¿no? Creo que los que más terminamos aprendiendo creo que somos nosotros, en donde tenemos que seguirnos aplicando, ¿no? Y ver de qué forma todavía tenemos que seguirnos preparando para poder dar ese apoyo, ¿no? A las familias, ¿no? A los chicos, pero encantado de estar aquí con ustedes compartiendo este momento, que pues la verdad lo disfruto mucho. No, pues gracias a ustedes y a todos los demás que estuvieron presentes en esta sesión del seminario. Como les digo, no nada más el objetivo es que difundamos algún tema en particular, sino que precisamente haya una discusión al respecto, ¿no? Bueno, vamos a tener otra sesión de este seminario para el día viernes 5 de marzo, si no me equivoco, creo que sí es 5 de marzo, con el tema de derechos para personas con discapacidad en la legislación de radio, televisión y cinematografía. Por si a alguien le interesa el tema, pues igual estaremos con tiempo mandando el link para el registro y para que puedan conectarse. Entonces, pues si no hubiera ningún otro comentario, si no hubiera ninguna otra duda, pues yo agradezco su presencia, su participación y pues los esperamos para una siguiente emisión de este seminario. Muchas gracias por su presencia.